Hoy vamos a ver, vamos a arrancar con la otra parte, todo lo que vimos hasta ayer, o sea, lo del trabajo práctico y todo eso, lo vamos a ir viendo, si queda alguna duda en clases sucesivas. Pero sí o sí hoy quería arrancar con esto porque si no nos vamos a atrasar demasiado y tampoco está bueno. ¿Mm? Como les decía, hoy vamos a arrancar con farmacodinamia, ¿no? Que era, ¿se acuerdan? Lo que habíamos visto muy al principio, la dinámica, que era lo que le pasaba, digamos, al fármaco desde que entraba, desde que ingresaba, hasta que desaparecía de nuestro organismo. Esto está más referido al fármaco, en el sentido de cuál es su mecanismo de acción. Nosotros no vamos a poder ver en forma global, como sí vimos en la parte de farmacocinética, todos los mecanismos de acción. Porque hay una realidad, cada fármaco va a tener un mecanismo de acción diferente. No todos van a ser iguales, sin embargo, todo lo que era farmacocinética, sí, para todos los fármacos prácticamente era lo mismo. Dependía más de la vía de administración, toda la farmacocinética, que del fármaco en sí. En cambio, la farmacodinamia está más relacionado, es más específico al fármaco, a su mecanismo de acción. ¿Cómo es que va a producir su efecto? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero como les decía recién, cada grupo farmacológico va a tener un mecanismo de acción diferente. Y al tener un mecanismo de acción diferente, no lo vamos a poder estudiar así en forma global como la otra parte. Pero hay cosas que son muy puntuales, cosas que sí son necesarias por ahí conocer, y vamos a darle a toda la parte de farmacodinamia un pantallazo para después meternos de lleno en los fármacos en sí. Entonces, vamos a ver acá, yo les estoy compartiendo el material de estudio para que vayamos viendo. Dice farmacodinamia. Se conoce con el nombre de farmacodinamia a la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción y los efectos de los fármacos. Obviamente, esto es lo que vamos a estudiar el resto del año y el año que viene también, básicamente. Por eso yo les decía que no era tan global. Para ejercer sus efectos, los fármacos pueden unirse a moléculas específicas que se llaman receptores, directamente actuar sobre canales iónicos abriéndolos o cerrándolos, alterar sistemas enzimáticos, producir modificaciones físico-químicas en el lugar de la acción. ¿Qué significa todo esto? Estos son más o menos 4 procesos por los cuales el fármaco va a producir su efecto. Si vamos al ejemplo, por ejemplo, así repitiéndome, vamos a un fármaco en particular, como es, por ejemplo, el diclofenac, que es un fármaco que calculo que todos conocemos, es un antiinflamatorio. Bueno, después vamos a ver específicamente cómo se hace, pero bueno, lo que busca este fármaco es reducir la inflamación. Después vamos a ver qué es la inflamación, pero bueno, busca reducir esa inflamación. ¿De qué manera va a hacer este efecto? Bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente el mecanismo de acción de este tipo de fármacos. Pero a eso quería ir. Eso es lo que hace. El mecanismo de acción es cómo lo hace. Directamente actuar sobre canales iónicos abriéndolos o cerrándolos. Nos vamos a centrar un poquitito, 2 segundos en esto.
¿Se acuerdan cuando vimos membrana celular en anatomía? Que habíamos dicho que tenía proteínas que estaban como incrustadas, así en la membrana celular, y que formaban las paredes de poros o canales, que es más o menos lo mismo. Estos canales permiten el paso, o ya sea hacia adentro o hacia afuera de la célula, de determinadas sustancias. Este paso de determinadas sustancias, que puede ser en algunos casos el mismo fármaco, van a provocar modificaciones dentro de la célula para que esa célula... ¿Volvimos? ¿Estamos todos? ¿Se me cortó? Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Bueno, cosas de la tecnología. Bueno, entonces, como les decía, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Cuál fue lo último que me escucharon? ¿Ahora me escuchan? Hola. Hola, profe, sí se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, se abren o se cierran los canales, permiten el paso o no permiten el paso de determinadas sustancias. Alterar sistemas enzimáticos. Volví. Hoy vengo hoy. Si va a estar así, esperemos que ya no se corte más. Qué molesto que es esto. Bueno, a ver. eh, Roguemos que no se corte. Bueno, alterar sistemas enzimáticos. Esto de los sistemas enzimáticos, ¿se acuerdan que habíamos visto que las enzimas eran ayudadores, aceleradores, catalizadores, que hacían que determinadas reacciones químicas, que por lógica tardarían mucho tiempo, bueno, lo que hacen las enzimas es acelerar este proceso y hacer que este proceso sea, si lo aceleran, lo hacen más rápido. Bueno, a veces algunos fármacos lo que hacen es frenar a esas enzimas, impedir que ese proceso se produzca, porque no quiero que se produzca ese proceso, porque obviamente sí, es lo que está generando el problema. Entonces yo puedo frenar esa enzima. Después, cuando veamos los fármacos en sí, esto nos va a decir, eso era. ¿Mm? Producir modificaciones físico-químicas en el lugar de la acción. Bueno, más o menos lo mismo. Va a producir, el mismo fármaco va a producir algo que me va a variar la composición química o la física, la forma, y obviamente me va a producir una reacción para arreglar, digamos, el problema que estaba habiendo. Pero ahora nos vamos a centrar un poquitito en lo que son los receptores. ¿Por qué específicamente los receptores? Si yo les dije que había 4 maneras diferentes de que un fármaco pudiera hacer su efecto. Porque esto es importante. Vamos a ver que muchos fármacos actúan por medio de receptores. Definición de receptor. Un receptor es una proteína que puede estar inserta en la membrana celular, puede estar en el citoplasma de la célula o puede estar en el núcleo. Puede estar en cualquiera de esas 3 partes de la célula. Obviamente, si el fármaco va a actuar sobre un receptor que está en la membrana, su efecto va a ser mucho más rápido que si ese receptor va a estar en el núcleo, ¿no? Porque una cosa es que el fármaco se une al receptor
produzca el efecto. Por eso vuelvo, no es lo mismo si está en la membrana, que se unió en la membrana y directamente produjo el efecto. En cambio, si está en el citoplasma o en el núcleo, tiene que primero ingresar a la célula, después unirse al receptor y después producir el efecto. Una pavada, pero bueno. Fíjense el dibujito del receptor, que tiene como ahí como un receptáculo, no sé cómo decirlo, y es ahí donde se va a producir la unión. La unión del ligando, se llama así, receptor y ligando. Ligando es precisamente esa sustancia que se une al receptor y produce el efecto. Como si fuera una llave con su cerradura. La cerradura es el receptor. La llave es el ligando. Yo para poder abrir la puerta tengo que poner la llave en la cerradura, girarla obviamente y abrir la puerta. Acá pasa exactamente lo mismo. El ligando se tiene que unir al receptor para que se produzca el efecto. El efecto que después veremos qué tipo de efecto se buscará. El ligando es una sustancia que puede ser una proteína, un fármaco, una hormona, puede ser cualquier cosa, que al unirse con el receptor produce un cambio de forma en el mismo, lo que desencadena a su vez un cambio en la célula. Esto de que cambia la forma del receptor, y no nos vamos a hacer demasiado problema. Ustedes recuerden eso, que el ligando se une al receptor y produce un efecto. Y acá les está hablando de que el ligando puede ser una hormona, puede ser un fármaco, después vamos a ver que también pueden ser los neurotransmisores, que hay un montón de cosas. En realidad, los receptores son estas proteínas que están ahí en la célula, que están ahí porque siempre se van a unir a algo endógeno, a algo que nuestro cuerpo produce. Cuando nosotros hablamos de un fármaco que actúa a través de receptores, obviamente no es que la célula fabricó los receptores para que se pueda unir el fármaco. No, en realidad es al revés. El fármaco se creó, se fabricó, se inventó, precisamente con esa capacidad de unirse a un receptor que ya estaba. No es que yo fabriqué o mi cuerpo fabricó un receptor para que se pueda unir ese fármaco. Por eso siempre, o la mayoría de los fármacos que actúan a nivel de receptores van a hacer algo similar a lo que nuestro cuerpo produce, o algo que haga totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo el problema, yo voy a necesitar que el fármaco haga exactamente lo mismo que me falta en el cuerpo, o va a tener que impedir que eso que está circulando por nuestro cuerpo, que normalmente se tendría que unir al receptor y es lo que nos produce el problema, impedir que se una. Estas cosas parecen así medio en el aire, pero después cuando empecemos a ver un poquito más de fármacos, va a ir aclarando mucho de esto. Fíjense que acá está el ligando, la formita del receptor, se une el ligando con el receptor, fíjense la formita. Y acá, bueno, habla del cambio conformacional, que cambia de forma, y ese cambio de forma es lo que produce que adentro de la célula se produzca ese mecanismo que era lo que estábamos buscando. Dice, habla de transducción, segundo mensajero. ¿Qué significa esto?
traducción, la comunicación entre el ligando y el receptor para que la célula lo pueda entender. La célula necesita comunicarse al igual que nosotros, lo mismo lo hace, la misma esa comunicación lo hace a través de los receptores. Bueno, la realidad es, la transducción es la unión precisamente del ligando con el receptor, que el receptor lo reconoce. Fíjense que tiene la misma forma. Si esto fuera cuadradito y esto fuera redondito, ahí no encaja, no se podría unir. No habría una buena comunicación. Después acá les habla de los segundos mensajeros, que son sustancias químicas encargadas de llevar el mensaje que se produjo por la unión del receptor con el ligando y llevar a cabo los cambios celulares emergentes de la interacción ligando-receptor. En realidad, una vez que se unió la llave con la cerradura, el segundo mensajero sería girarla y abrir la puerta. Básicamente eso, como para entenderlo de una manera con algo similar a lo cotidiano. Pero acá vamos a tener dos cosas que son muy importantes con respecto a lo que es la unión de ligando y receptor, que es la afinidad y la actividad intrínseca. La afinidad es algo, por ahí es un poquito más fácil de entender, porque dice, se conoce como la capacidad que posee un fármaco para unirse con el receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. Afinidad, a ver, es eso, es esa capacidad de unirse. Es como nosotros usamos usualmente la palabra. Dos amigas se unen, digamos, por afinidad. Un novio y una novia se unen por afinidades. A los dos nos gusta lo mismo, a los dos nos gusta la pizza con cerveza, entonces tenemos una cierta afinidad, somos amigas, nos vamos de shopping. La afinidad es eso, es esa capacidad de unirse. Obviamente está dada por la forma física. Por eso el dibujito que estaba ahí que decía que era redondito y también tenía que ser redondito el ligando. Si el receptor fuera cuadradito, únicamente se uniría con un... Estos son ejemplos gráficos, no quiere decir que los fármacos sean redonditos o cuadraditos. Bien, pero básicamente eso. Y la actividad intrínseca es la propiedad que tienen los fármacos una vez unidos al receptor de poder generar un estímulo y desencadenar la respuesta o efecto farmacológico. Bueno, la actividad intrínseca básicamente es esto, es precisamente hacer el efecto. Hacer el efecto. En este caso, si es un fármaco, obviamente hacer el mismo efecto que hubiera hecho el ligando natural. Y de ahí nos van a salir dos grandes conceptos, sobre todo de fármacos, que es lo que se denomina agonismo y antagonismo. Antagonismo es algo que también es una palabra muy usual, es antagónico, es opuesto, ¿no? Entonces, todo aquello que sea antagonista, va a ser lo contrario. Y todo aquello que sea agonista va a ser lo mismo. ¿De qué manera van a hacer esto? Tanto los fármacos agonistas como los fármacos antagonistas van a tener afinidad por el receptor, porque los dos se van a unir al receptor. Pero el fármaco antagonista va a carecer de actividad intrínseca.
¿Por qué? Porque lo va a estar bloqueando, va a estar impidiendo que esa célula realice esa acción que hubiera hecho si se hubiera unido a la sustancia natural que produce nuestro cuerpo. Vamos a ir con un ejemplo, nos vamos a adelantar un poquito a la parte farmacológica, pero quizás va a ser un poquito más fácil de entender. Seguramente alguna vez habrán escuchado hablar, los chicos que están en farmacia seguro, de los fármacos beta bloqueantes. El atenolol, por ejemplo. El propanolol. Que son fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial. A lo mejor alguno de ustedes tiene algún pariente con hipertensión arterial y ha escuchado el atenolol sobre todo. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos? El receptor beta es un receptor, que después lo vamos a ver muy bien, que está en el corazón, en las células del corazón, que se une la adrenalina. La adrenalina es una sustancia que produce nuestro cuerpo, y que cuando esta sustancia se une a los receptores beta del corazón, aumentan la frecuencia cardíaca. Hace que el corazón lata más rápido. Cuando yo tengo una persona que tiene algún problema cardíaco, no me conviene que su corazón lata muy rápido. Entonces, obviamente, voy a buscar la manera de que impedir que la frecuencia cardíaca aumente por cualquier motivo. Nuestra frecuencia cardíaca siempre se va a ir acomodando a los requerimientos de las cosas que estamos haciendo. Si nosotros estamos subiendo una escalera, obviamente va a aumentar la frecuencia cardíaca para poder compensar esa cantidad de oxígeno que va a necesitar nuestras piernas para poder seguir subiendo la escalera. Cuando tenemos una emoción, por ejemplo, también va a aumentar la frecuencia cardíaca por una cuestión también es una cuestión hormonal, que aumenta las catecolaminas y un montón de cosas, aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo tengo una persona que tiene un problema cardíaco, tengo que tratar de impedir que le aumente esa frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Precisamente un fármaco bloqueante. Un fármaco que me va a bloquear a esos receptores beta para impedir que la adrenalina normal que se produce se una a esos receptores y produzca un aumento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ese fármaco que se denominan beta bloqueantes va a ser el efecto contrario que hubiera hecho si no estuviera. O sea, impedir que se una la adrenalina al receptor e impedir que aumente la frecuencia cardíaca. Por eso yo le voy a decir antagonista, porque me hace el efecto contrario. En cambio, si vamos a seguir con los receptores beta, si yo quiero aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a suponer, vieron que en las películas, en las novelas, en las series médicas, y todas esas cosas, siempre aparece uno con un ataque al corazón, con un paro cardíaco, y entonces antes de hacer, digamos, ¿cómo se llama? La desfibrilación, lo que hacen es, empiezan a los gritos, epi, dale, que pongan epi, que pongan epinefrina, en realidad, que es lo mismo que la adrenalina, pero sintética, y que va a hacer precisamente esto, al haber mayor cantidad, porque se la estoy inyectando, sobre todo endovenosa, para que vaya rapidísimo, era la vía salvavida, iba directamente, entonces esto se une a los receptores beta y obviamente va a producir el mismo efecto que si hubiera una mayor cantidad de adrenalina en el cuerpo. Entonces me va a aumentar la frecuencia cardíaca.
Entonces ese fármaco es agonista, hace exactamente lo mismo que haría la sustancia que nuestro cuerpo produce. Entonces, el fármaco agonista tiene afinidad porque se une con el receptor y produce el mismo efecto, con lo cual tiene actividad intrínseca. En cambio, el fármaco antagonista tiene afinidad, pero carece, no tiene actividad intrínseca. ¿eh? Impide que la sustancia que nuestro cuerpo produce se una al receptor y produzca el efecto que normalmente hubiera producido. Por eso se dice que no tiene actividad intrínseca. Yo no puedo decir que hace lo contrario, porque en el caso del beta bloqueante, no es que me va a disminuir la frecuencia cardíaca. En realidad va a impedir que aumente. Bien. Después, miren, acá está, acá está el agonista y el antagonista. Reconocimiento se une, cambio conformacional, bla, 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 traducción de la señal, acción y produce una respuesta por medio de la acción. El antagonista me lo bloquea, no hay cambio conformacional, no hay traducción de señal, no hay acción y deja de haber respuesta. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Yo sé que no es un tema sencillo esto de agonista, agonista, antagonista, me sale todo mal. Bien, 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 bien. Ahí volví, sí. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos, abran los micrófonos y pregunten. Delia, que levantaste la mano. Sí, señor. Federico pregunta, fármaco agonista, ¿tiene afinidad y tiene actividad intrínseca? ¿Algo más? No, esas dos cosas, que son las necesarias para que produzca el efecto. Después cuando empecemos a ver la parte de fármacos van a ver que esto es mucho más sencillo. Ahora, y sí, siempre hay que repasar, Stephanie. ¿Algo más? Vamos, vamos. Bueno, vamos a la pantallita de nuevo. Bueno, acá es lo mismo que le estaba diciendo. Acá hay algo que es importante. Dice, las células pueden perder su capacidad de respuesta a los fármacos agonistas. Esto sucede cuando se produce una estimulación excesiva o prolongada de los receptores como consecuencia de la administración continuada del fármaco. Este hecho que se conoce con el nombre de desensibilización de los receptores. Cuando la desensibilización se produce de forma aguda, se llama taquifilaxia. La desensibilización conduce a la aparición de tolerancia al fármaco. Generalmente este efecto desaparece cuando se discontinúa la administración del fármaco durante un cierto tiempo. Entonces los receptores vuelven a mostrar la misma sensibilidad que al principio del tratamiento. ¿Qué significa esto? Básicamente que
en determinadas circunstancias, el fármaco se hincha la paciencia, así de corta. Dice, basta de estimularme, basta de hacerme laburar de más. Y es como que pone un parate. Dice, basta. No responde. Esto por lo general, precisamente se produce, no con todos los fármacos que utilizan receptores, pero sí con muchos fármacos que utilizan receptores. El receptor es el que se sensibiliza, y deja de responder al fármaco. No, los anticoagulantes es otra cosa. Ahora después lo vemos. Bien, básicamente eso. El receptor deja de responder a la unión. Puede llegar a unirse, pero no va a producir una respuesta. Esto obviamente se produce. ¿En qué ocasiones pasa? Pregunta Stephanie. En realidad, con determinados fármacos que en un tratamiento prolongado deja de producir el efecto. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Por ejemplo, yo estoy tomando, no, antibióticos no. Los antibióticos es por otro mecanismo. Por ejemplo, yo estoy queriendo que me crezcan las uñas. Entonces empiezo a tomar un fármaco para que se unan al receptor que dice que tiene que crecerme las uñas y me empiezan a crecer las uñas. Ahora les contesto. Entonces empieza a actuar bien y de golpe deja de crecerme las uñas y yo sigo tomando el fármaco. Es porque el receptor dejó de hacer el efecto porque estaba como, por decirlo de una manera, sobreestimulado. Y al estar sobreestimulado, es como que se produjo una saturación y dijo, no, yo no puedo trabajar más así, sobre presión, y deja de trabajar. Básicamente así. Les contesto lo que me ponen acá en el chat. Los antibióticos, pregunta Fernanda. No, los antibióticos dejan de producir efecto, pero por aumento de la resistencia de las bacterias. Las bacterias que las matan, empiezan a defenderse y empiezan a crear resistencia contra los antibióticos. Los estupefacientes, no, o ni. Marcelo pregunta. Los estupefacientes en realidad, algunos sí, que necesitas ir aumentando la dosis, pero en realidad es parecido, pero no tanto. Después, eso es uno de los fármacos que vamos a ver ahora, ni bien terminemos farmacodinamia, así que vamos a ir viéndolo. Las hormonas, pregunta Cecilia, no, tampoco. Hasta ahora lo más acertado fue el ejemplo de Marcelo con los estupefacientes. La morfina, por ejemplo. Y Priscila pregunta por las gotas nasales. También es algo bastante similar, pero bueno, es como que producen también un efecto, lo que se denomina el efecto rebote. Bien, es complejo, pero básicamente ustedes tengan en cuenta más que nada esta parte teórica. Después cuando lleguemos a la parte de fármaco vamos a ver y van a recordar, acá está, acá tenemos un ejemplo. Pero básicamente recuerden eso, que muchas veces ocurre esto, ocurre que precisamente deja de responder, pero porque el receptor sufrió una